Tu, 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 turun. Tu, 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 tu. Vale, me estoy abriendo mi batidito para no quedarme sin garganta a la mitad de esto, ¿vale? Y no tengo abierto nada que pueda hacer mucho ruido tampoco. Vamos a escuchar el sonido del juego. Si es que quieres. Oh, Zongli es el que... Ay, perdón. Zongli es el que tiene que hablar. Venga, Zongli, confío en ti. Hazme la prueba de sonido. Venga, venga, Zongli, dale. Dale, Zongli. Voy a beber un bate mientras. Es que tengo que hablar mientras está hablando para yo saber si está nivelado el sonido, ¿sabes? Porque es que... si no, no lo puedo nivelar. Venga, Zongli. Unos Mantus Wine. Dame unos Mantus Wine. Venga, Zongli. Dale. Ahí está. Dale. Ahí. Vale. Está bien, más o menos bien nivelado. Vale. Se supone que ya está disponible la nueva misión, pero no veo nada. Aquí, vale. Es que no me lo marca con la notificación y me asusto porque yo he empezado así sin más, ¿vale? Y no lo he comprobado. Vale, la ciudadela de la noche eterna. Vale, y ya nos dicen que es sobre Fischl, vale. Pues, venga. Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Vamos a hacer la misión número 4, que es la de Fischl, de una travesía estival. Tenemos aquí la... es la 4, ¿no? Sí, es la 4. Se supone que esta es la misión con el lore de Fischl y tal. Pero bueno, igual nos sorprende y literalmente nos vamos a hacer un castillo. Nos ponemos ahí con un pico, un garrote y tal. Y empezamos a construir un castillo. Vamos a cambiar la hora. Que hay que despertarse temprano porque claro, en las islas no se puede hacer otra cosa. ¿Es de 0 a 6? ¿O a partir de las 6? Creo que es a partir de las 6. Creo que he puesto mal la hora. Creo que he puesto mal la hora. Un momentito. Ahí está. Es que yo que sé, despertarse a las 3 de la mañana en las islas, yo creo que muy de día no va a ser, ¿no? Apocalipsis de la noche eterna, joder. ¿Sabéis que me cuesta mucho meter los títulos de los vídeos en los vídeos? Vale, nos dice que vayamos directamente a la isla. No es que nos hayamos despertado, ¿eh? Ah, nos hemos despertado en otra isla, vale. Ay, ya es mañana ya es por la mañana otra vez. No hay tiempo para dormir nunca, ¿eh? ¿Cómo va todo? ¿Alguna novedad? He dormido en el suelo, creo que he dormido en el suelo. Ah. No ha pasado nada, ok. Ah, qué triste. Yo me he despertado a las 6 de la mañana. ¿Cuándo se han despertado ellos? O sea, si yo me estoy como super sopa aún a las 6 de la mañana y me está diciendo Paimon el despertador, despierta, despierta, despierta. ¿Cuándo se han despertado ellos? Les ha dado tiempo a mirar por toda la isla, ¿no? O sea, se han despertado a la 1, por lo menos. En fin, Dios mío, dormido un poco. Sí que es extraño, sí. Igual le toca a Mona en vez de a Fischl, ¿no? Pero sí, ayer la vimos, ¿no? Ayer se fue, pero estaba en la misma isla, ¿no? No sé. Hola, 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 Insanity. ¡Oh, no! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡Se ha convertido en piedra, Zongli! ¿Qué has hecho? O algo.
Is it a diary? Let's see. Hymn of the Holy Land. I've never heard of a book by that title. From the cover, it looks like it was written by Fischl herself. Oh no, esto va a ser puro cringe, ¿verdad? Esto va a ser puro cringe. Me lo veo venir. Interesting. I like it. As a title, it has a sacred ring to it. So, what should we do? Should we touch it? No, no, eso se deja ahí, ¿no? ¡Qué asco! Lo ha escrito un otaku. Never mind. Let's head inside first. Mientras se deja agarrar ahí. No, me da que va a ser del cringe que da pena. Paimon agrees. It's like we're peeping into her diary. So Paimon sure she'll want to come in and stop us. Sí, vamos a hacer algo deleznable. Vamos a justificarlo con que es para que venga Fischl. Venga, ¿por qué no? ¡Vamos allá! Though this truth has long faded from popular memory, scholars have long known that Prinzessin Fischl von Luftschloss-Norfedort first descended upon the world during the time of chaos, roughly 600 years before the era of the saints. What? A narrator? We really are inside a book, huh? There's even a narrator telling us the story. El narrador es el doblador de Oz, ¿verdad? Has been cut off. We can't go across. Oh, there's a device over there that appears to be waiting for us to approach it. Is it just Paimon? Or does everything in this place seem just a little bit over? Se me ha olvidado ponerme a Fischl antes de comenzar con la It is the misión. Holy Land. What did you expect? Yeah, everything's so blatant. It's clearly begging to be noticed. That's our official for Eso es Fischl. ¡Hija puta! ¡Hostia puta! Bro. Harbored much sympathy for all living things and wished to never Hola, see noob. them in Buenos días. She harnessed the power of darkness and dreams to weave the night and gave it the task. Uy. Perdón. Lo siento. Lo siento. Safeguard Ahora. all living things. Ups. Vale, es que no le he dejado, no le he dejado hablar. Quiero probar una cosa. Quiero irme. Quiero ir. Así, y ya está. Espérate, quiero probar una cosa, ¿vale? Quiero probar a cambiarme de equipo, ¿vale? Porque como mínimo quiero llevar a Fischl, ¿vale? En el anterior dominio y tal había había varios mecanismos que había que usar fuego, por ejemplo, porque lo normal sería que hubieses querido usar a Xinyan, ¿vale? Así que esta vez vamos a usar a Fischl, porque seguro que va a haber que usar Electro, ¿vale? Y que mejor que usarla a ella misma, ¿no? Vamos a entrar de nuevo en el libro. Yo creo que no va a cambiar nada, no tenemos que vernos la cinemática de nuevo ni nada. Ahí está, vale. Según parece... Bueno, es que me lo han dicho en un comentario, esto continúa según lo anterior, o sea, según lo que hayas hecho. Justo ahí donde te quedas, si son donde salgas, ahí apareces de nuevo. Vale, hay que usar la cámara esta para poner la perspectiva, ¿no? ¡Wow! The people celebrated and worshipped the princess's authority and followed her call to migrate to the sacred land that would eventually be known as the Immer Nachtreich. It really is the Immer Nachtreich. Really looks the part. I'm quite impressed. Es bastante puto grande, ¿eh? ¡Ay, qué bonitas las estrellas colgando! Perdón, necesito ir a trabajar. Ok, chao. Ay, es bastante puto grande. Lo de la cámara me gusta. Esto, a ver, bastante más común. Rollo, hay bastantes juegos que se basan solo en esto, ¿vale? Pero eso, es una mecánica que da bastante juego. Vale, creo que tengo que alejar cámara, ¿verdad? No, creo que tengo que acercar cámara. ¿Eh? ¿No? Aún no. Estás tú un poco...
A ver, lo centro. ¡No tino! ¡No tino! A ver, voy a nivelarlo aquí para que se quede más o menos en el centro. A ver si puedes que... Se mueve mucho, ¿vale? Es complicadillo. Que estoy perdiéndome algo. Hay algo que falta. Hay algo que falta, ¿verdad? A ver, puedo pasar de esto, ¿no? Y simplemente hacer... ¿Cómo de feo está que haga esto? Está muy feo, vale. ¡Oh! Amigo. Amigo, es que hay otra cosa más por ahí. Hay otra cosa más por allí. ¿Puedo girar hacia abajo? No puedo girar hacia abajo. Vale. ¿Cómo marco para que esto se quede aquí? Creo que necesito de nuevo el tutorial, ¿eh? Creo que me he perdido algo importante del tutorial porque no... Ah, vale, ahora funciona. Bueno, no sé si habéis visto que hay un puto hueco como de 2 metros a la derecha, pero vale, guay, lo que tú quieras. Vale, por algún motivo ese hay que hacerlo antes. No sé, yo no lo entiendo tampoco. Yo, o sea, no... No, o sea, hay un hueco bastante puto gordo a la derecha, pero bueno, esto está pensado para que alguien que no sabe jugar como yo lo haga bien, ¿no? ¿Esto qué? ¡Pues vale! ¡Ok! Yo qué sé, ¿qué le quieres que te diga? Bueno, venga, toma por culo, lo que tú quieras. Vale. No, ya está. Venga, vamos a hacer el otro. Ese sí ha estado bien, ¿ves? Eso sí lo he colocado yo bien. Pero el otro es que... bueno, me lo ha dado por válido sin más porque le ha venido. Ay, vamos a usar a Fischl, venga. Me hubiera gustado que hubiesen cambiado las líneas de diálogo de Fischl en la skin. Established a nation on the Holy Land, revered the Prinzessin as the absolute one, and introduced poetry, theater, and adventure to the kingdom, laying the groundwork for the Immer Nachtreich. ¡Anda! Ay, perdón, me has... ha sido súper raro porque he visto a Oz, perdón. Es que se ha puesto a decir no sé qué del teatro y me he quedado un poco raro. Digo, ¿son estos actores o algo? Los gilichurros estos. Pero no, se ve que no. Repara el puente. ¿Desde dónde? Ahí. Ahí decía que si hubiesen cambiado la línea de diálogo, igual Fischl no se volvía tan molesta con el nuevo traje, pero no tiene pinta, ¿no? Vale, busca otra. Busca otra, espérate. Toda esta mecánica es en realidad una metáfora porque quiere decir que la perspectiva es la que en realidad forma la realidad. ¿Sabéis? Sí, ¿no? O sea... No sé si es aquí donde tengo que ponerlo, la verdad. Esto es complicadillo, ¿eh?
Todo una metáfora, todo una metáfora. Es difícil también buscar la perspectiva correcta hacia el mundo, ¿vale? Y por lo tanto, a veces puedes no encontrar la solución al problema, a pesar de que está simplemente delante de ti. ¿Cómo mierdas hago esto? Es que estoy intentando colindar esto de aquí arriba, ¿vale? Para que esté bien. El problema es que no sé con qué ancho, porque rollo puedo... No eres feo, solo te miran desde el ángulo equivocado. Sí, más o menos eso es lo que tengo que decirme a mí mismo también, sí. Yo es que así lo veo bien. No está como así de puta madre. Yo es que así lo veo de puta madre, ¿por qué no funciona? Ah, puso la rueda del ratón también. Sí, es que, sí, es que esto tiene que estar colindando con esto de aquí. A ver si es que hay otro... A ver, en este es que no puedo usar este de aquí porque el de atrás me está obstruyendo la visión, ¿vale? Tengo que colocar este. Tengo que colocar este una vez que el de atrás esté puesto en su sitio para que así no me moleste. Pero en este no me dice nada, es que en el otro me ponía... Un objeto está obstruyendo su visión, no sé qué. Es que ni siquiera aparece el redondelito este de que esté bien hecho ni nada. Ay, perdón por el girochurros. No, está bien. Así tampoco. Por algún motivo así tampoco. ¿Sabéis que hay una cosa que es bastante natural obtener mal cuando haces una fotografía o un dibujo? La perspectiva. ¿Sabéis por qué es tan complicado ver una perspectiva en cuanto a otra? Porque es difícil plasmar lo que un cerebro que funciona en 3 dimensiones vea algo en 2 dimensiones, ¿vale? Porque nuestros ojos ven en 3 dimensiones, pero yo estoy viendo una pantalla plana, igual que si estuviese viendo un dibujo que sería en 2D, o estuviese viendo la pantalla de una cámara, ¿vale? No tengo ese efecto de profundidad. Lo que ocurre aquí es que la profundidad está porque estos son 3 dimensiones. Después de ponerlo en una cámara que te pone en 2 dimensiones, después de estar en 2 dimensiones en la pantalla, después de estar en 3 dimensiones en mi cabeza. ¿Sabéis qué ocurre con eso? Que no sé cómo mierdas hacer esto, ¿vale? A ver, puede ser que esté mal. Voy a tirarme por aquí. Uy, voy a tirarme por aquí. Vale, podría ser que haya que usar... ahí hay ahí hay una cosa. Ah, no, pero este es el que hemos reparado antes, nada. Podría ser que haya que hacerlo al revés. No podría ser que haya que hacerlo al revés. Estoy mirando literalmente en todas. Que tenemos 3 direcciones en las que
hacer esto. Estoy intentando nivelar las líneas, las marcas estas, para que esto de aquí esté en su posición, pero es que ni con eso, ¿eh? Es que yo diría que así está bien, no sé qué está pasando. Antes me pienso que el este está mal. Y no sería tan raro después de lo que acabamos de ver hace un momento. Salvo que vuelvo a entrar, igual hace algo. Le he dado tiempo de sobra, debería... Se podría poner un poco más para abajo, eso es lo único. Solo veo que la parte de abajo no cuadra. La parte de abajo. Yo es que lo veo cuadrando, ¿eh? Yo lo veo cuadrando. Aquí abajo quizá le falta... ¿Así? Ahora mismo sí. Es que... Ahora mismo me debería haber valido hace un par de intentos ya. Ahora mismo yo creo que no, ¿eh? Porque la parte de arriba está muy arriba. Pero claro, no solo tenemos que ir en esa dirección, sino también en esta. Es que debería estar funcionando. No le puedo dar a ningún botón ni nada. Voy a mirar el tutorial. Voy a mirar el tutorial a ver si me estoy perdiendo algo. Es lo único que se me ocurre, que me esté perdiendo alguna cosa. A ver. Altura descolocada. El campo de visión hasta que conecte con la posición correspondiente. Vale, la posición correspondiente. Acerca o aleja. No, literalmente no dice nada. He hecho bien en no mirar el tutorial. No me dice absolutamente nada. Es que... no sé, yo lo veo... Yo lo veo hecho. Sinceramente, yo lo veo hecho. Estoy intentando a ver si me sale el puto circulito de mierda, pero... Nada. ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Joder! Vale, la perspectiva es una puta. ¿Qué me estás contando? ¿Estáis viendo cómo se junta esta mierda? ¿Estáis viendo cómo se une? Sin ningún puto sentido. Claro, ahora se ha cambiado la estructura, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué mierda le pasa al juego de los cojones? Vale. Te pillo. No. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar así, venga. Si quieres jugar, jugamos. Venga, con 2 huevos. Y ahora le falta 1 metro a la izquierda. The Prinzessin descended from the palace steps as to allow all her retainers to behold her unparalleled glory. O sea, el otro tengo que hacer un puto pixel perfect calculadísimo. Y en este me falta 1 metro a la izquierda y me lo da por válido. Dice, sí, así mismo. Has estado mucho rato en el otro, te dejamos ya que pases para adentro. Es que de verdad, ¿eh? Bro. Justo estoy viendo el vídeo de la concha de 16. Bien. A ver si ya tienes trajecito. Sinceramente, el de la 17 es mucho más fácil de conseguir si solo quieres el traje de Fisher y tal, ¿eh? O sea... Bien puedes pasar del vídeo de la 16, ¿eh? La 17 es súper fácil de pillar. ¡Oh, no! It was a cry for help. Who could it be?
¿Quién será? Osvaldo, no, se nos queda otro. Es eso o Bennett, algo así. ¿Dónde? Ah, aquí. Someone, please help me! Isn't this a statue? ¡Oh! Please don't refer to me like that. My name is Leon, and I am a knight of the Immernachtreich. Ah, Knight? But you don't look like one. le han puesto un casco en la I cabeza. can't tell. Anyway, please don't speak ill of Sire Osvaldo. He personally designed and distributed the armor for Die Nachtrebenritter. Llevo hasta este mismo instante, hasta este mismo punto en la historia de mi vida, pensando que lo de Osvaldo era una broma. No sabía que se llamaba Osvaldo, de verdad. Lo estaba llamando Osvaldo porque es lo que... Es lo que pega, es el rollo de serie latina típica. No esperaba que se fuese a llamar Osvaldo. Pensaba que se llamaba Oz, de verdad. O sea, rollo Oz solo. Tipo Bezarius, por ejemplo. O Mago de Oz. También. No pensaba que se llamase Osvaldo. Perdón, me he roto un poco. ¿Don You must Osvaldo? have heard that one before, surely. That was his full name. Osvaldo Hofnevines. Ah, ahora lo sé. Oh, so Magistus was the easy pronunciation. I agree. Or so it seems. Dear friends, I apologize for interrupting your lovely conversation, but I believe you haven't been informed that the gate ahead has been locked. No, no he sido informado. Ah, sí. I'm hoping you'll be kind enough to save me, and in exchange, I'll gladly teach you how to unlock the gate. Well, I guess we'll have to save you then. Vale. Ayuda a León a salir de ahí. Bueno, por lo menos no se cae. Vale, yo entiendo que la idea es crear un camino. Vale. Vale, hay que pasarse la estructura real por el forro de los cojones, básicamente, ¿vale? O sea, aunque una cosa sea más grande que otra, hay que pasárselo por el forro de los cojones. O sea, es que no queda otra. No tiene nada que ver. Ya veis que ya no se está alineando nada. No se está alineando absolutamente nada y aún así me lo está dando por válido. Y luego lo alineo bien y entonces no me lo da por válido. No... Vale, esto es un juego casual, ¿vale? Así que voy a asumir que es cosa de juego casual. No me queda otra, es lo único que me queda. Hay que asumir que es cosa de juego casual. Valiant heroes, no words can express how grateful I feel right now. Thank you very much. Remember, this is the password that unlocks the gate. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. May my people be free for the shackles of ancient decrees, ¿será? Sí, vale. Intentaré acordarme, no creo que me acuerde, ¿eh? Ah. Otra vez. Vale. Es que cuando no lo hago a la primera me asusto sobremanera, ¿eh? Uf. Y objetos. Vale. Igual tengo que bajar algún puentecillo y tal, chulo. Ah, no, es que claro, está puesto en el otro lado, así que no puedo hacerlo en este. ¿Esta es la puerta por la que tengo que entrar, quizás? ¿O tengo que recitar la mierda esa? May
May my Sí. people be freed from the shackles of ancient decrees. Este hubiera sido un momento perfecto para que Aether dijera algo, ¿verdad? Bueno, a veces pasa. Ah, mira. Ay, hola. A ver. No sé qué estoy... Vale, he pasado ya por ese trozo de perspectiva, pero... Está bien. Sí, ¿no? Kissing the hem of her exquisite purple dress and taking pride in their loyalty. Vale. Ay. Ah, vale, lo otro, la piedecilla esa es para llamar al ascensor. Vale, vale, vale. A ver, no está siendo cringe porque sinceramente no me estoy enterando de nada. A ver, es una buena forma de salvarse del cringe, ¿no? Como otra cualquiera. Sé que habla de vez en cuando en alemán con el... Pero... por lo demás no me estoy enterando de una puta mierda. A ver. Looks like it's a dead end ahead. There's only a book. Do you think what we just heard is the story from the book? So the Holy Land A in the ver, era book's obvio, title ¿no? refers to the Immernachtreich. This book sings the praises of the Prinzessin from the perspective of the people in her kingdom. Algo así como una autobiografía. Este libro es sobre la hazaña de la... No. Creo que autobiografía es cuando escribes tu propia biografía, Eder. No te estás enterando. Biografía es cuando lo escribe cualquier otra persona, ¿no? We're on the last page of the book, but the story doesn't seem to have ended. What happens next? Paimon wants to know what happens next. I guess we'll have to keep exploring. As for this book... Wait, I have an idea. Now that we've finished it, let's close it. Vale. Quiero comprobar que no haya cofres o algo por aquí. Que bueno, no tiene pinta que en el castillo de Fischl, el Inmaculado o no sé qué, vaya a dejar cofres sin abrir, ¿no? Pero, ¡Dios mío, qué bajita es Fischl! Uy, perdón. O qué alto es el podio este. Igual está pensado para Osvaldo que vuela. We've been transported again, but we're not back on the beach. We are somewhere in Mondstadt. Este es el cuarto de Fischl, ¿no? Honorable Kaiserin Derver Ertelang. Sí, es el cuarto de Fischl. Amy, dear, I've made steak and fisherman's toast. Come on, eat up before they go cold. Mother. Oh, look at me being so forgetful. Ahem. Dost thou knowest, Prinzessin der Verurteilung, that the hour of luncheon encroaches? Of course, Mother. Le sigue el rollo la madre. The view from the window, a delight to the senses. Prinzessin, Kaiserin, would you care to join the Kaiser der Verurteilung for a grand royal picnic? We shall Dios, no he entendido nada de lo que ha dicho esa parte. and partake of the delicacies granted to us by the heavens. Yes, I shall gladly join you. Se le escucha como niña pequeña ahora mismo. Oh. Does anyone want to say anything about that? A ver, no sé si quiero decir algo o debo decir algo. No sé cuál de las dos es la correcta. Okay, I'll bite. So, Amy, that's Fischl's real name? Sí. Seems like it. The other two voices were probably her mom and dad. Mommy and Papi. Why are you all giving me that look? Forgive me if this comes across as rude, but is your surname truly Magistus? No. You think I was bluffing? My full title is and always has been Título, ha dicho Mona título. Magistus, the astrologist. Pero no es su título. My Título. apologies.
Don't you think that's a bit long? Well, it's a special case. Only geniuses get titles like this. Ahí, título, Well, título. that makes no sense. What are your thoughts on the scenes we just witnessed? Well, it seems that closing the book is one way of affecting change in this mirage. Después de cerrar el libro, hemos I vuelto think a it's una sweet. Official realidad, parents are willing más o to menos, play una along de with ellas. Well, they probably didn't indulge her forever. Based on the voice, this was surely a memory from her childhood. Ahí está. It's a different story now she's grown up. You know a lot about Fischl, Mona. A ver, son amigas, lo mínimo After que hay. all, we've been friends for quite a while. Speaking of, I wonder where Fischl is now. A ver, le han llamado para cenar, me The voice imagino que estará mentioned that she cenando. was heading out. We may as well go outside and Ahí see if we está. can find anything. No va a durar casi nada de tiempo esto, ¿verdad? Vamos a ver a una mini Fischl. Oh, no vamos a ver a una mini Fischl. Wait, why are we back? We haven't finished the story yet. This feels as awful as purchasing a counterfeit astrology tutorial or realizing you've forgotten your wallet in the middle of dinner. This is torture. Madre I mía, think están they're empatizando. A little bit upset. To be honest, I also don't like Pensaba to que había read empezado a books that portarse end on cringe an porque se sentía solo y sus padres no le hacían unexpected caso. Más o menos sí, pero es porque la dejaban encerrada con los No, libros. Es rollo Don Quijote, literal. All right, let's enter the mirage again. Good idea. Let's go. No, es correcto lo que has dicho, pero en algún momento tendrían que volver sus padres. O sea, no significa que nunca estén en casa, simplemente poco. That's odd. We were able to enter earlier, but now we can't. Why? Why are we being denied the opportunity to finish the book? This is pure sadism. Oh, no, es una tortura. No podemos leer el Because libro we've de already cringe reached de the end of Fischl. this book. Before leaving the Mirage, we saw that the book had been flipped to the final page. I believe Hymn of the Holy Land is divided into multiple volumes. Vale, pues tenemos que buscar a otro Osvaldo de piedra, ¿no? Like novel marketing schemes. If you want to know what happens next, please buy the next volume. Ugh. Frase de Paimon. Es como una de esas estrategias baratas para vender novelas ligeras. Si quieres saber el desenlace, compra el siguiente tomo. ¡Buah! Ya sabes. Por lo mismo por lo que este evento concretamente está dividido en fases de un día, ¿verdad? ¿O no? Eso no ves el símil. Ahí no lo ves. No lo ves como una estrategia barata para que la gente siga jugando, ¿no? Eso no te mola. Eso no quieres ver ahí la comparación, ¿verdad, colega? Me cago en tu puta madre. No sé quién es el escritor de esto, pero me está cabreando, ¿eh? I have to see the ending. Yes, the ending. Everyone wants to know how the book ends. Huh? Who's there? Heavens above, she saw me. Stand up straight. Stand up straight. ¿Qué esperabas que ocurriese después de que hablases? I'm Ask Me for Directions, Arnold. That name's a little on the nose. Un poco. So, Arnold, let me ask you something. ¿Estás bien? ¿Has comido? It's Ask Me for Directions, Arnold. So, ask me for directions, Arnold. Let me ask you something. Yes, ma'am. Are there other volumes of Hymn of the Holy Land? Where can I find them? Oh, you're asking the right person. Hymn of the Holy Land is the sacred scripture of the Immer Nachreich. There are 3 volumes in total, with the other 2 stored in 2 high locations in the castle. If you wish to find the second volume, you must climb to the very top floor of the tower. Tower? You mean that tower over there? Ah, la isla That también ha is cambiado. indeed the tower where the sacred scripture is stored. If you look closely to the cave right over there, you'll find a secret passage that will swiftly take you to the tower. Okay. Thank you, Arnold. It's Ask Me for Directions, Arnold. Me importa una Do you have any mierda. other questions for me, fair maiden? Concerning, perhaps,
My relationship status or monthly income? No. Goodbye. El pollo de piedra There's a secret le passage in está the cave ahead that tirando leads directly to the fichas top a of the Mona. tower. Oh, but, ma'am, are you sure you're not interested in me? I only shared with you the secrets of the Immernachtreich because of your great beauty. ¡El puto pollo de piedra le está tirando fichas a Mona! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Está bien. De vez en cuando hay algún altibajo durante la misión, ¿vale? Es normal, no se puede ir hacia arriba siempre. De vez en cuando hay algún... ¡Joder! No quiero hablar con vosotros. No quiero hablar con vosotros. Igual me tiran fichas a mí. No, no, así no se puede. Así no se puede ir por la vida, colega. I created another universe. ¿Os estáis dando cuenta de que Fischl, bueno, el personaje, perdón, se ha quedado estático mirando hacia la puerta original? Bro, ¿puedo escalar? Vale. No voy a esperarme a bajar de nuevo. No, ni de coña, Ay, vale. Se ha quedado mirando al mismo sitio mientras el mierda ese daba vueltas. En fin. Vale, vamos bien, ¿no? Ah, y esto es lo mismo que hemos movido antes, ¿no? ¿O algo? Hostia, cuánto pollo. Niños y niñas, ¿qué historia quieren escuchar hoy? Ninguna, la verdad, no me interesa. Mañana toca Mona, sí. No me interesa para nada la historia. Es que era un cuentacuentos, ¿vale? Los cuentacuentos no me... Si no quieres spoilearme, así que no te lo... Bueno, vale. A ver. Ese día será el último, así que también estará todo el evento junto. Y ya podrás jugar bien. Explain yourselves. What's your purpose here? This place even comes with guards. Vamos a calmarnos. Esto es un meme. What are you doing? Somos súbditos de la princesa. Atravesamos el mar de estrellas para llegar hasta aquí. How can you prove that you are Her Highness's retainers? Such an absurd question betrays your ignorance. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. That's the password of the Immernachtreich. They really are Her Highness's retainers. Pues lo ha pillado un poco por los pelos, no se me habría ocurrido nunca. Please, forgive us. Now step down. Yes, we're leaving now. They're gone. Oh. This is the second volume of Hymn of the Holy Land. Everyone ready? Bring it on. Vamos a ver otro trozo de Fischl, ¿no? Bueno, de Amy, perdón. Me subí al podio, ¿verdad? Antes de darle a la F, en fin. A ver. However, the Immernachtreich soon became plagued by a perpetual nightmare. Tasrak, the wicked dragon, infiltrated the subterranean, crossed the bottom of the sea, and eventually came to Rome above the capital. Huh? A dragon? The only thing I notice is gloomy weather. Could the dragon be some kind of metaphor? Todo es una metáfora, la vida es una Her metáfora. arch nemesis Tasrak, the wicked dragon, is made up of everything that opposes her and rejects her fantasies. Tasara esa tiene que ser un acrónimo. O alguna mierda de esta, ¿cómo se llama? Lo de que se cambian letras unas por otras, de eso como si fueses disléxico, ¿vale?
Tiene que ser algo así. ¿Qué? No me interesa el tutorial. No explican una puta mierda. Dice que ponga cosas de forma que oculten algo. Claro, que oculten algo que esté mal también, ¿no? Ok. Vale, si oculto lo que está mal, también obtengo una verdad, ¿no? Ok. Todo es muy metafórico. Ay, perdón. El pilar de Zong tapando la pantalla. Sí, a ver. Esto es una verdad también, ¿no? O sea, mirad qué bonito. Está ahí detrás, lo que pasa es que no podéis verlo. Ay, perdón, he acercado mucho la pantalla. ¡Oh, no! Ahí está. ¡Ay, Oz se ha quedado justo en medio! ¡Mira lo que mono! ¿Lo habéis visto? Usa el dispositivo para reparar el camino. Hay una concha aquí abajo, ¿eh? ¡La concha! Bueno, aquí abajo o aquí arriba. Diría que es abajo, pero... Uy. Uy. Vale. Bueno, no la veo desde aquí, así que... Ay, hidratación. Ay, un poquito. Me he aventurado demasiado. Ah, está justo ahí en medio, me cago en mi puta vida. Ay, me quitan las ultis, qué pena. Les iba a lanzar doble pollo. Vale. Concha número 18 con esta, ¿eh? Igual Lady Megistus tiene la 19, ¿no? Oz, my faithful escort through the darkness, pave the way for thy princessen with the truth thine eyes behold. All that is lowly escapes my gaze. It is but a mere illusion. Is this to say that a flaw unseen is a flaw that does not exist, mein Fräulein? Es literalmente... Está explicándome lo que he explicado yo a vosotros. Me estoy convirtiendo en un narrador. En fin. No pasa nada. A veces pasan estas cosas. Dios, qué puto miedo. Se me acaba de reinflar el batido. Me ha dado mucho puto miedo. Voy a tirar ya. ¿Qué es lo que he tapado? Es que se ha visto el... ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! A ver, otra cosa no, ¿vale? Pero no se puede negar que el diseño está bien. El diseño del castillo Fisher se lo ha currado, ¿eh? Ahí en su librico y tal. Eso está bien. Perdón, se me ha ido. Es que se ha girado el puto castillo entero, ¿sabes? O sea, eso es como muy chulo, ¿no? O sea, no es culpa mía, es culpa de la sociedad. He visto algo. ¿Ha sido la torre del castillo? Ahora ha sido la torre del castillo. Yo me pensaba que había pasado un dragón de verdad o algo así por arriba. Y había visto su sombra. Pero digo, no, en este juego es imposible que eso pase. Vale. Ah, pues ya está. Arreglado, ¿no?
Yo así lo veo arreglado, la verdad. Ya estamos otra vez con lo de antes. Yo es que así lo veo bien. A ver, voy a ir más para adelante. Voy a girarlo un poco más, a ver si es que necesita otro concretamente. No puede ser con ese pilar, porque como lo he girado un poquitillo, igual ahora al volverlo a poner en su sitio bien, no sé qué, mal. No, solo gira en una dirección. No gira solo en una dirección, vale, está bien. Gira 2 veces y luego vuelve a la misma, vale. Entonces lo había hecho bien. No sé muy bien qué es lo que afecta para que en algún momento esto funcione. Otras veces no. Yo de verdad que esto no lo entiendo. Estoy intentando más o menos usar todos los huecos que puedo. Pero no sé si también si tengo que darle holgura o algo. Ahí. Y hacia atrás. Vale. Ha contado, ¿no? No sé si ha contado. Tengo que mirarlo. Es que parece como que se ha desconectado. Sí, se ha desconectado al final del todo y no ha funcionado. Vale, por lo menos el circulito aparece. El circulito aparece cuando estoy girando rápido, ¿eh? Ahí está. Se ha quedado en she said. Pero en she said como buscando una frase siguiente. Creo que sí. There can be no excuse or defeat. Hold the line. Stabilize. No habéis visto nada, ¿vale? Pensaba que había llegado, la verdad, pero bueno, no he llegado. Hola. Vale. A ver, no tengo por qué matarlo a todo, ¿no? O sea, no hace falta que... Solo tengo que ver por dónde avanzar. Necesito el botoncillo este, ¿verdad? Sí, necesito el botoncillo. Vale, eso está bien. Ay, señor. Ah, mira, justamente he puesto agüita aquí, que nunca la pongo. Se me hace un poco raro que estos tíos estén por aquí dando vueltas sin más. Rollo, no pega mucho con la estética del... ¿Qué coño? He pillado a uno por arriba, ¿eh? No puedo matarlo al de arriba.
Si no mato al de arriba y ese sigue ahí, no puedo acceder al cosa este. ¿Lo he destriggereado o algo? Según parece, sí. Vale. Vale, por lo menos ya tenemos la forma buena de hacer esto. Básicamente nos ponemos en una esquina, ¿vale? Vamos hacia el lado, damos un poco hacia abajo, vamos hacia el otro lado, vamos un poco hacia abajo, y cuando aparezca aquí el circulito es que estamos cerca. Entonces ya aquí podemos ajustar un poco. Y ya está. Y es solo reajustar. Una vez que aparezca el circulito ya podemos hacerlo bien. La forma de resolver el puzzle es así, ¿vale? Porque no funciona lo de la perspectiva. Lo de verdad verlo y tal no funciona. No, están dormiditos. Voy a matarlos, ¿vale? Que cuando estoy escalando o lo que sea y esta gente se pone a disparar, tengo ganas de masacrar a todo Caenria, ¿vale? O sea, no voy a permitir que eso pase. Que si estoy escalando y te pegan una flechita, rollo arrow in the knee, ¿sabes? Acabas cayendo hacia abajo del todo y quiero suicidarme. No. Ahí, ahora continúa con eso. Knockdown. Qué buena pronunciación tiene Xinjiang, ¿eh? O sea, sorprendente. Increíble, sinceramente. Oh, thank goodness. Huh? What are you guys doing here? We should be the ones asking that. What are you doing here? Oh, no le cae bien. ¿Dónde está? No lo veo. No le veo. Está en ver... No estoy seguro de dónde está. Te prometo que no veo al pollo. ¿Dónde está el pollo? Bueno, mira, pasamos del tema y vamos al puzzle y ya. ¿Dónde está el pollo? Esa se ha hecho más o menos normal. Ahí. Vale. Más o menos lo tengo... le tengo pillado el truco ya, ¿vale? Está más o menos bien. A ver, no se hace tan rápido como hacerlo bien, ¿no? Pero claro, es que si la posición es random. Es que es básicamente aleatoria. Da igual que esté en la posición correcta o no. Es que es aleatoria. Aquí está el coleguilla. Vale, es que no lo veía. ¿Qué falta? Vale, me tengo que poner a escalar, perdón. Ahora con León, voy. Para allá. Puedo escalar, ¿no? Dime que puedo escalar. ¡Joder! ¡Joder! Solo puedo escalar por la... Vale, por la escalera. Solo quería tomar un pequeño atajo, ¿vale? Tampoco es para tanto. Entonces, esta vez tengo que hacerlo lento. Si no me voy a quedar sin estamina, ¿verdad? Sí. A ver. Hola. I'm sorry you have to keep seeing me in such a wretched state. I suppose I'm still not good enough to play the role of a qualified Nachtrebenritter. Play the role? I'm ashamed to admit it, but I'm not a real knight.
Oh, no. I'm a ¿No new él? actor who recently landed a job to play the role of a knight in a theater troupe. What? Not really something to be smug about. Ah, well, you see, that's where you're mistaken. Theater is an essential part of Immernachtreich's culture. A fantastic theatrical performance is the greatest tribute we can pay to Her Highness. Oh, so this is your local culture? Exactly. So I'm delighted that I got to play the knight. Why does the princessin enjoy the theater so much? A ver, le gusta Her y ya, ¿no? Highness Tampoco... once said, "Celebrate me by staging a play in the wilderness. Bow down to me and bring me beautiful dreams. Son todos actores, no solo él. Everlasting glory within the eternal darkness." I believe it is because Her Highness appreciates true art and can also sense emotions hidden deep within the souls of humankind. The crystallization and sublime expression of emotion is the heart of theater. People who truly understand theater always have a beautiful, sensitive heart, filled with a rich array of emotion. Oh, so that's how it is. Thank you for your Porque le answer, gusta el Sir teatro. Básicamente acaba de decir, para los que no entendáis cómo habla esta gente, le gusta el teatro porque le gusta el teatro. Basking still in this honor, I will be off to my battleground. May we meet again. Venga, salud. Hopefully not. Be more careful in the future. Vamos a encontrarnos And una vez más please con él. remember the password to unlock the gate. Upon my command, spread your wings and take flight. Todo esto son frases de Fischl, rollo, las que usa para sacar a Osvaldo y tal. Oz, reveal thyself. Bueno, no exactamente. As you wish, main Fräulein. Upon my command, spread your wings and take flight. No. Lo intenta decir como con voz solemne o algo así, ¿no? The book has appeared. Vale, venga, toca un poco de Amy. Greetings, my most esteemed father and mother. Today is celebrated as a festival in the Immernachtreich, and I hope you can both spare some time. Aquí está. Amy, come on now, darling. You can't be carrying on like that at this age. You're a big girl now. It's time to forget the fairy tales. But Oh, and I almost forgot to mention, I've bought you a new set of music course books. Give them a read, won't you? You should dedicate your time to something more meaningful. oh, okay, Mom. I understand. Meaningful. We're back again. I believe we have just witnessed the true nature of the wicked dragon. This La is madre something I'm all o too familiar el with. padre o There are algo. always people who believe that our passions are a waste of time. Huh? You're... Este es el que tira fichas, ¿no? Este es el que tira fichas, Ask me ¿verdad? for directions, Arnold. Sí. I mean, you're back. Why? Oh, but I came because I bet you'd be looking for the third volume of Hymn of the Holy Land. Well, you bet right on that front. You need not do anything for me, my dear lady. The opportunity to behold your beauty is the finest reward I could ask for. I shall give you the answer you seek. The third volume of Hymn of the Holy Land can be found on the top floor of the royal castle. Is it guarded by anyone? Oh, but of course, sir. What sort of question is that? No nation would treat its most treasured books as if they were just cast out into the wilderness. Ah, claro, That means we perdón. will still find Nachtreiben guard stationed there. It is a citizen's utmost honor to guard the sacred scriptures. But it matters not. I'm quite sure the fine lady merely seeks to peruse them and has no malicious intentions. Your face is captivating and full of wisdom. Dios, no, para ya, para, por favor, no, 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 no. No le tires fichas a Mona. No quiero escuchar esto, no. Meaning behind the stories in our sacred scriptures. Ay, Her ¿por Highness's qué? accomplishments were documented by Oz
the great secretaire, and became great treasures of the Immernoch Reich. I wish Her Highness joy and happiness every time I read those books. Bueno, venga. Dice algo. Oh, what should I do? Would you care to join me for a cup of coffee, good lady? If coffee is not to your taste, we can have black tea, milk tea, or hot chocolate instead. If you don't want to, that's perfectly okay. I'll keep my distance and be with you in spirit as you enjoy a drink on your own. Your joy is my joy. ¡Simp! ¡Simp! Perdón, ¿por dónde iba? Ah, sí. Cierto. El libro. ¡Hostia puta, qué alto está esto! Vale, perdón. Perdón, es que de vez en cuando. Ay. ¿Veis que se mueve? Se queda mirando al sitio. Perdón. Uy, esta vez no voy a cagarla. Esta vez no voy a cagarla. Es que... Ay, una cueva. ¿Se podrá subir por aquí? Sí, se puede subir por aquí. Me iba a poner a escalar, instantes antes de esto. Hola. Ay, es un castillo muy grande, pero está como muy vacío. Incluso con los cuervos son bastante pocos. Stop! It's you guys again. What's your problem? We're the princess's Le observa. Hola, Santiago. retainers. Cut the lies! Her Highness doesn't keep company with nobodies like you. ¿Me estás llamando nobody? Are you prepared to take responsibility for what you just said? I'll say it again. Her Highness doesn't keep company with... Who are these nobodies you speak of? ¡Oh! ¡Oh! Her Highness or Oz. I must say, guards, it's immensely disrespectful of you to make such remarks to the retainers of the Immernoch Reich. How dare you treat one's hand-picked retainers with such disdain? Begone! But... Don't you butt me! Don't you bat me. ¿Qué cojones? Perdón, es una frase muy graciosa, ¿vale? Porque bat significa culo. Perdón, ya está. You may consider that the case for the time being. What Mein Fräulein means is that it took us a long time to reach this place. She couldn't bear to leave you all here, even though she did not wish to confront this mirage. Didn't want to confront it, huh? Sounds like Mona was right. A ver, normal, nadie quiere ver su... Peeking into your diary. Eso. Nonsense. Despite the existing threats, the unrivaled glory of the Immernoch Reich would not exist in this world if I, the Prinzessin, were the sort of person who could be easily swayed. What Mein Fräulein means to say is that there are other troubles in this area. Troubles? Have you run into anything dangerous? A ver, los gilichurros, ¿no? This matter can be revisited later. For now, let us No me jodas que han venido sus more padres important work. a por ella o algo. No, Let's no. get this show on the road. The book's right in front of us. Let's not just stand here. Me sorprende que no le dé como muchísimo cringe leer su propio libro. Bueno, dejar que otras personas lean su propio libro. A mí me daría mucho cringe. Me daba algo por el cuerpo incluso cuando hacía alguna cosa para el colegio, lo que sí, tenía que leerlo el profesor. Majestic but fragile, vast yet vulnerable. This domain both amazes and sickens me. She means that she has never seen such an extravagant mirage before, and even she is enthralled by it. Que le ha gustado, ¿no? Vale. Ay, no me he fijado de qué vestido tiene Fisher. Es que son los dos muy parecidos. Utiliza el ojo del juego para mover los objetos lúgubres flotantes. Sí, funciona todo igual. Ay, jamentingue.
Ay, ya se está viendo lo negro de... Un gemendingue antes de ver. Ok, gracias. Gemendingue. Ya se está viendo lo negro de los padres de Fisher y tal. Que no sé si has estado, no sé si has estado atenta y tal. Anda. ¡Qué chuli! Se mueve, ¿eh? Perfecto. Hola, hola. Un poco raro que sean unas putas cajas de hierro y tal, pero joder. Bueno, que sí tiene su cosa. No pasa nada. Está bien. But some parts seem to be missing. Fischl, is this yours? Allow me a moment to reminisce. Lleva el traje de siempre. You may recall that this is the toy castle you accidentally destroyed in a moment of deep distress. Oh. Oz, don't say it out loud. I suddenly recollect that 2 pieces are currently missing from my royal domain. So we have to find 2 missing pieces. Smoke amid a downpour of the dragon's blood. She said, "May my people be freed from the shackles of ancient decrees." Such wise and compassionate. Osvaldo estaba hablando. ¡Ha contado! Dime que ha contado. Ha contado. Yet this kingdom appears to be anything but what I've described. The shadows lurking behind the scenes are disconcerting. Ah, habla de los bichos, ¿no? Prinzessin Fischl again continued her song, and the interwoven chords of her sacred words became the Immernachtreich's hymn. ¿Qué? No me he enterado de nada de lo que ha dicho el narrador, te lo prometo. O sea, creo que no he visto peor forma de contar algo en mi puñetera vida. Vale, bueno, a ver, a veces pasa, supongo. Nos dice que no se parece en nada. O sea, Fischl dice que no se parece en nada a lo que ella quería. Que bueno, es normal, ¿no? Ahora mismo está como todo roto, más o menos, ¿no? Sería la forma de ponerlo. Podrías... No se habla de lo que ha pasado, ¿vale? Es que, joder, colega, no puedo, ¿eh? Vale, es a este justo al que tengo que venir igualmente. Vamos para allá. Vale, este ha ido bien. Uy, qué susto. ¿Apareció ese pollo de la nada? No, no ha aparecido de la nada. ¡Ay! Que tiene una mini cajita. Mira qué mona ella. Una mini cajita. Vale. ¿Este va a tener también una mini cajita? ¡Tiene una mini cajita! Mira qué mona ella. Ok. Funciona a veces, funciona otras veces no. Es que no... Funciona otras veces no. O sea, no funciona otras veces. No sé. Mi cerebro está desconectado y fuera de cobertura, ¿vale? Pero así, por término general. Tampoco hace falta que vaya a ir mintiendo por ningún lado. ¡Ay, cofre! Es el único cofre que hemos encontrado por ahora. Que son 2 primos. Todos los cofres de este evento están en cosas de estas. Todos no, pero por eso. Venga. Perfecto. Hielo. Es que nunca tengo oportunidad de sacar a Dilu. No sé. Venga. Vale. Faltas tú. Uy, no, el 3.
¡Pollo! ¡Ay, falta uno! Voy a ir para allá. Esto es muy lento. Es que a básicos no funciona esto. Ahí está. La verdad es que no sé si tendría que haberlo matado, pero bueno, yo qué sé. Hay que buscar las piezas del juguete o lo que sea. El valor de saltar ante un precipicio es la llave para abrir la puerta hacia la libertad. Ok. One shall descend once again. Me siento un poco engañado ahora mismo, ¿vale? O sea... que yo pillo y tal, que... tenía que habérmelo esperado y tenía que haber usado el planeador. Vale, yo lo pillo. Pero eso no es lo que me ha dicho el texto, ¿vale? Eso no es lo que ha dicho. Venga. Ah, por el lado tiene que ser, ¿verdad? No sé dónde tiene que ir, así que vamos a usar nuestra técnica maravillosa. Diría que tiene que estar en el lado, ¿eh? O sea, diría que tiene que estar pegado a este lado de aquí. Pero... Vamos a hacerlo... Venga, así. Esta es la forma más lenta de hacerlo. Pero por lo menos puedo determinar... ahí está. Por lo menos puedo determinar si hay una postura concreta en la que sí le viene bien. Ahí está. Uf. Nos vamos a encontrar de las direcciones que le tira fichas a Mona. Espero que sí. Venga. ¿Me han metido? ¿Cuándo me han metido hielo? ¿Qué coño? Bueno. Vale, no pasa nada. ¡Oh! ¡Una pieza! When the people worshipped her, she replied, "Celebrate me by staging a play in the wilderness. Esto ya no lo han dicho antes. And bring me beautiful dreams in return for everlasting glory within the eternal darkness." Esta misión me está pareciendo mucho a un juego concreto. Que es una mezcla entre Dungeons 3 y otro. O sea, que la música, el narrador y todo me está pareciendo muy similar a Dungeons 3. El escenario y tal, bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? Pero me está pareciendo muy similar. Por aquí, supongo. No, sí, uno para cada lado. Hasta luego, hermano. Yo qué sé, a veces le da por caerse. Es su rollo. Vale. Voy a intentar que se junten un poquito. A ver si me pueden seguir y les tiro un meteorito encima, ¿vale? Ah, bueno, o se mueren por el pollo. También podría ser. También funciona. Vale, no. Ya está. ¡Oh! Un super cofre. Vale. Pues menos mal que he venido para acá.
Un contrato firmado por la misma princesa. Quiero leer esto. Quiero leer esto. Aquí está. Un contrato firmado... Ah, no se puede leer. Que otorga al titular del privilegio de abrir puestos de navegación. Se considera que los que pueden mostrar este título tienen potestad para desplegar sus sombrías alas en las tinieblas del ocaso y cubrir el cielo con la oscuridad de la noche cerrada. Que me permite hacer algo, no sé muy bien el qué, ¿vale? No he todavía descubierto, descifrado esa parte, pero que me dejan hacer cosas, básicamente. Vale. Por aquí no he venido todavía, así que supongo que será por acá. No. No hay objetos válidos. No puedo girar tampoco el pollo. Ah, míralo. Hay cosas aquí. Vale. Y ahora gira. Se supone que tengo que... Vale, no, se para solo. Ok, se para solo. Es que pensaba que igual tenía que quitarlo, el cubo de abajo, una vez que estuviese en la posición que yo quiero. Porque esto no funciona. Ah, tengo que estar justo en el centro. Vale, tengo que estar justo en el centro. Perdona, es que es un poco ridículo cómo se mueve. ¡No, no, 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 no! no! ¿Por dónde he ido? Por aquí, ¿no? Vale. A ver, lo he intentado. He intentado con todas mis fuerzas hacerlo, ¿vale? Aún no. Lo bueno es que ahora aparezco en otro lado y puedo hacer otras cosas, ¿no? Supongo. Que va a ser lo mismo porque sigo teniendo que ir hacia allá, pero bueno, aparezco en otro lado y puedo hacer otras cosas. Hay un macetero azul, qué raro. No pega nada el color con nada de lo que hay aquí. No puedo cargármelo tampoco. Bueno, hay que recordar no saltar, ¿vale? Ascensor. Ahí está. La música es más o menos de música de ascensor también. Vale, ya está. Sí. Es por acá. Todo perfecto. Tenemos una escalera. A ver, los puzzles no son complicados, es simplemente que la mecánica es poco precisa, es que no funciona bien y ya. O sea, no es complicado entender qué es lo que hay que mover en qué sitio, sino el que no colinda bien cuando debería estar funcionando el mecanismo. Ahora no está pasando tanto, al principio es que ha pasado como mucho, muy fuerte y bueno, pues, es bastante molesto. Venga. La segunda pieza, ahí está. Era un apacalao, todo bien. She picked up mere stones to carve out mountains and oceans before bestowing upon her people castles and towns. My magnificent kingdom is a small and forbidden paradise. That sounds like a happy ending to Paimon. Ay, no hemos terminado, Paimon. Por favor, ¿puedes callarte la puta boca?
Se supone que tiene que estar montado allí, ¿no? ¿What? Vale. Uf. Ah, lo monta ahí en medio y ya. Bueno, pero no hemos puesto ninguna pieza, ¿no? Está exactamente igual que antes, ¿o es cosa mía? ¡Otra vez! Bueno, venga, va. Por lo menos no es el que le echa fichas a Mona. Que ese es... Dios mío, por favor. Again, sí, parte importante. A ver, ya lo sabía antes de que me dijeses nada, así que tampoco es para tanto. Venga, más, me encargo de todo, como siempre. A ver. Vale. Uno. Se tiene que tomar más su trabajo de actor como... Como de verdad, ¿sabes? Porque es que no lo está haciendo. ¿Dónde está el coleguilla? ¿Hay algo por arriba? Voy a probar con este. Es posible que tenga que quitar uno de los otros. Bueno, este por ahora me dice que está bien. Vale, hay que hacerlo. Es que si no me dice que hay alguna cosa mal. Yo es que veo que aún falta algo aquí, pero no... O sea, no me está diciendo que esto está mal. Cuenta, vale. Aunque esté por detrás, cuenta. Me he caído. Vale, queda el último. No, no queda el último. No, pero sí, este es el que tengo que mover, ¿no? Sí, vale, es que como aún se estaba moviendo, no me dejaba. Vale. Se le ven muchas plumicas a la piedra esa. Ahí. Perfecto. Habéis visto que no colinda bien el... No, en la perspectiva por lo menos no colindaba bien el pollo con lo otro, ¿cómo se llama? Con el pollo. La piedra con el raíl del otro lado. Pues aún así me la ha dado por válido. Es por eso por lo que digo que está mal hecha la mecánica. No es difícil el puzzle es una gilipollez. Venga. A successful journey requires perseverance, courage, as well as a keen sense of danger. You have the first two, but in the future, please strive to be more vigilant. Igual no puede con el casco ese de mierda. But it is time to say our final goodbye. You may not have noticed, but the weather has improved, and the sea has become pleasant and calm. No, está todo nublado, pero bueno.
You may be amazed that someone as reckless as me could become an actor. But please believe me when I say it's not by chance. Every Noct Raven is looking for a way to contribute to the world. We just want to find Creo que our todas place, las our personas son destiny. así, pero bueno, vale. We were born to seek the roles that fate has assigned us to play. You may not be aware that Hymn of the Holy Land is also a book of prophecies. Prophecy? But Paimon thought it was a sacred scripture. Yes, it is. Hundreds of years ago, the Immernacht Reich was engulfed by a menacing shadow. But our ruler stood by and did nothing, as if she had lost interest in ruling the kingdom. Soon after, Oz, the great secretaire, appeared among us. He brought us the sacred scriptures and a most encouraging prophecy. Ah, durante un tiempo no estuvo actuando como official. And predicts a blessed future for the Immernacht Reich. As a result, Durante un tiempo intentó hacerle caso a sus padres con eso de dejar de ser ella. Dejar de ser official. The Soteria, the Prinzessin der Verurteilung. She will eventually remember the paradise of the Immernacht Reich. And on that day, we will devote to her the plays that were promised. ¿No estaba con nosotros Fischl? Pregunto. That is why I have Ahí stepped está. forward to take on the role of a warrior. I do whatever it takes to prove my devotion to her. Your Highness! Hola. Right, yeah. She was lurking in the back when we rescued you for some reason. Para que no le viese, ¿no? My citizen, thy will is strong enough to sunder the wicked dragon's wings. I shall now receive thy blessing. It is my utmost honor. Oh. Thou hast done well. 'Tis almost most evident that thou dost possess the virtues of a knight. Go, take thy position, and wait for the performance to begin. We commend your unfaltering loyalty to Her Highness. Her Highness will now lead her retainers into battle against the shadow that plagues the Immernacht Reich. Thank you, Your Highness. And thank you, everyone. In that case, I will take my leave. Oh, by the way, please keep in mind that the password for the gate ahead is Zian, mein Sommernachtgarten. ¡Joder! Ahora en puro alemán, ¿eh? What were you guys role-playing just now? Is there not a single one of my lords and ladies who understood my precepts? Fools. What Mein Fräulein means to say is that you are all rather stupid. I suppose this is the important business Her Highness warned us about earlier. Let's get this over with. Venga. Es importante. Wait, what is it? Significa que va a afrontar sus miedos, sus secretos y tal. Venga, vamos, Paimon, cállate la boca y vamos para allá. Entra al piso superior del castillo. ¿Por aquí o...? No, es por las escaleras, perdón. Por algún motivo se me ha olvidado que las escaleras existen, ¿sabes? Es un detallito pequeñito, ¿vale? Que justo he entrado y me ha venido aquí el pollo este diciéndome cosas y dice, ¡ay, ayuda, ayuda, ayuda! Y claro, pues se me olvida que la existencia de las escaleras. Venga. Voy preparado, ¿no? Vengo con healer, Fischl, escudero, todo bien. Mein Sommernachtgarten. Llegan, das llegan, sagen. Sí. ¿Habéis visto qué acento alemán más puro tengo? Let's go and close it. Será por los ojos azules o algo. Let's hope we won't get transported to another strange place this time. Joder con el foreshadowing, Paimon, cállate de una puta vez, te lo prometo. ¿Por qué no te callas? Joder. Espero que no nos teletransportemos otra vez hacia el pasado de Fischl. Venga. Vamos, venga, ¿por qué no? Library? Why are we inside a library? You must be the arch nemesis I've been looking for. The useless and cowardly so-called Prinzessin.
How laughable. What gives you the impression that you can defeat me? You should know over the past few days, I've seen all of your fear and trepidation. Why is there another you? Is it a shadow? Sí, de eso se trata una sombra. Yes. I suppose that probably describes our connection aptly enough. So have you come to surrender to me, little Amy? You... And that raven over there. You must be Oz? Excellent. I have been waiting for you for a long time. Excellent. I heard that a great secretary named Oz brought the hymn of the Holy Land into the Immernachtreich. I suppose that was you? At your service, main Fräulein. Why did you call her main Fräulein? Porque también As es you can see, that's ella. also main Fräulein over there. And if she is main Fräulein, then does that not make her my master? Seems logical enough. I might as well inform you that the Immernachtreich is a place with no way out. Now that you've made it here, I shall crush you and make you my servant. As for Oz, despite bringing over that hideous book of prophecies and causing the foolish citizens to fall to their knees worshipping that piece of nonsense, why don't you come over to my side? After all, Fischl is destined to team up with Oz. Main Fräulein flatters me. I see no reason to refuse. Eso es una trampa, ¿no? Esto es una trampa. Oz? Where do you think you're going? Tiene que afrontar esto. Going over to the other side. Fischl, haven't you taught your raven anything about loyalty? Los cuervos son de la cosa más leal que existe, fuera bromas, Have you been bewitched, Oz? Why should you trust that she's telling the truth? Is not the Immernachtreich a sacred land of liberty and theater? You are gravely mistaken if you presume the Immernachtreich to be some kind of amusement park. Listen closely. It is a tomb for those who cannot face reality. You will be buried here, and I will take Oz, the product of our imagination, and live forever in the royal castle. Acaba de admitir que no es capaz de aceptar la realidad. Tomb? You of all people should know about this. Why does it always rain in the Immernachtreich? Why isn't there any music in this so-called paradise? Because of you. It's all because of you! How pathetic. No, dearest Amy, you, not I, are the one responsible for all of this. You dreamed up a vast kingdom, but you can't bear its weight. Swayed by fear, you can't face the very world you've created. You may try to avoid it, but the fact is, you can't change yourself. I came here in your stead precisely because you failed to show up. The Immernachtreich is now mine, and it is not your place to tell me what to do. No sé qué parte de esto es metáfora y cuál no. Amy, you are but a weak fool who does not deserve this world. Be gone. Hey, are you done? Ay, ay. Give yourself such a piece of your mind. It must have been bothering you for a long time. Oh, está llorando. What's that look on your face? You're not going to admit defeat, are you? I hate to admit it, but she might be right. Oh. No. Please do not think that. Your Highness, do you still remember why we came here? Kazuha? Oh. I'm a samurai from La llama Peninsula Kazuha. who's been entrusted with your safety. These individuals also responded to your call. Paimon ahí Having your también own por algún tomb motivo. does sound pretty cool, but the Immernachtreich is not a tomb.
Eso rima. Shenyan. Oh, so you've made some friends. But do you really think that's enough for you to defeat me? Probablemente sí, la verdad, o sea, sí. Your dark side. I am the nightmare from which you have never escaped in all these years. Standing before me, you are nothing! No, I can't. I can't lose. Not now. I will be the one to claim victory. Just you wait. I will make you regret everything you said. Vamos el equipito entero. Menos por algún motivo a Eder. Take it one step at a time and don't rush. You can win as long as you maintain a level head. Vamos el equipito entero, que es Julie. No me lo esperaba. Uy. Vale, le han puesto espada de defensa en vez de físico. Bueno, en fin, da igual. Está bien, está bien. Dice que no corramos. Kazuha dice que no corramos. Eso significa que me carga todos los bichos, ¿no? Pero es que es como un poco... Voy a intentar ir. Digo, luego tengo que dar la vuelta, pues bueno. Don't lose to anyone and definitely don't lose to yourself. You ain't weak. That's not true at all. Ups. Le han puesto la espada 5 estrellas. Creo que le han puesto la espada 5 estrellas a Kazuha, ¿verdad? Sí, le han puesto la espada 5 estrellas, hijos de puta. Le han puesto a todos armas 5 estrellas. Vale, no, vale, ella tiene el último acorde y este tiene... Vale, ahí está. Claro, los 5 estrellas tienen 5 estrellas, los 4 estrellas tienen 4, ok. Vale. Esto es un laberinto, pero de verdad, ¿eh? Uf. Oh, my divination attempts are working again. And the stars say the official I know will obtain a landslide victory. Hija de puta mona. Vale, no, ok, está bien. Qué omnioso esto, venga. Impossible! How did you make it through that nightmarish library? Stand down. Lady Magistus me ha ayudado. Do you still think I'm going to lose? Tenían que haberme dado un equipito de 5 y poder llevar a Eder. You looked down on me. You thought I was a worthless coward. And yes, I did used to be like that. Because... I am someone who can't face reality. Who spends all day daydreaming and can't cope with setbacks or criticisms. But now I understand. I understood as soon as I first laid my eyes on this mirage. Do you see that incredible world out there? So vast, so breathtaking. That is my imagination. The source of my power. You act so arrogant under that dark cloak of self-obsession. But that's not your true nature. You're no princessin. You're just a narcissistic speck of dust hiding in my shadow. You are the true loser. The one who's holding me back. You hide your fear and cowardice behind a facade of thorns and self-loathing. You are far weaker than me. Now give it back. El pollo, ¿no? What? El pollo. Ah, bueno, también. Vale, perdón. Y esta... My people. And most importantly, my companion Oz. Oh, mein Fräulein. You speak with such eloquence and vigor now. You've truly matured into the Prinzessin. You've got some nerve opening your beak, traitor. No, mein Fräulein. I've come here to prove something to you all. As we all know, Oz will always follow Fischl, the Prinzessin der Verurteilung. It should make no difference whose side I am on, because you're both Fischl. But consider this. When I switched sides, you did not lose your identity, did you?
Indeed. These are words of wisdom. What do you mean, my identity? Whom do you suppose Fischl truly is? Huh? Ella. This is my question to you, main Fräulein. A ver, la respuesta correcta a eso es yo, pero eso. Well, Fischl is... She's a loser! A coward who refuses to confront her true self behind the fantasies and lies. No, you are wrong. Fischl is... me? Ahí está, vale, ahí está. You caught on most rapidly. Huh? That's it? Indeed, main Fräulein. Fischl is sometimes the Prinzessin der Verurteilung, and other times not. She may be courageous and arrogant. Kazuha la She may pillaba also antes. be weak and cowardly. Fischl is you, both noble and humble. She is a first-rate adventurer with few friends and the Prinzessin der Verurteilung, the sovereign of the Immernachtreich. Fischl is both timid and strong. She's afraid of others' gossip, yet yearns for their respect. Most importantly, Fischl is often self-deprecating, beating herself up countless times, yet she always finds a way to rise again. Main Fräulein, no one merits the name Fischl more than you do. It's a complex yet simple name that represents the beauty of dreams and liberty. With or without loyal admirers, Amy will always be Fischl. You are Fischl, the enlightened one, who has always carried that belief in her heart. May my people be freed from the shackles of ancient decrees! Thank you for creating the Immernachtreich and giving us a homeland, for authoring the hymn of the Holy Land in your subconscious, which offered us hope for a bright future. Please, embrace your darkness and return to your true form, Your Highness. Vale, pues ya está. Problema solucionado. Ahora se va a volver súper arrogante, ¿no? Wait a minute. And now she's back? Shadow seems to have returned to Fischl's heart, where it belongs. Hmm. Everyone, lend me your ears. ¿Cuándo se ha cambiado de ropa? There she is. Citizens of the Immernachtreich, do you hear my summons? Yes, Your Highness. Va a comenzar la obra de teatro. There she goes again. I am so done with this. A ver, normal. Joder. Today is a grand occasion, for it is the day that I seize back my heart and reclaim control of my kingdom. I hereby announce, welcome to the Immernachtreich! Yay! ¡Yupi! Y a Eder y ¿cómo se llama el otro? Y Kazuha pasando el tema. A girl found a way to the future in the library. She said to herself, I shall create my dream kingdom. I'll carve mountains and oceans and erect castles and towns. then she spoke to those who shared her dream. Please be proud of all that is unreal, for we are greater than this world. For our magnificent kingdom Madre is mía. a small and forbidden paradise. Esta misión es la definición de cringe. Qué chulo, por cierto. Ay, What a wonderful day. I reclaimed my heart. me reencontré a mí misma. Prinzessin der Verurteilung. The Immernachtreich really appeared. Even so, I know that all the negative emotion I've been harboring in my heart will not simply go away. And that's okay. Se me hace muy raro que esté haciendo un monólogo interno ahora, ¿vale? Imperfections with me as I fight on.
because I now know that what I have is unique and wonderful. Official, the stage is all set up outside. Oh, que sí que va a haber, vale. Lady Paimon, do watch your words. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Right. Okay. Your Highness, wouldst thou care to venture outdoors and, check its stuff out? Pues ok. How dare you, retainer of mine, mock the great and dignified Prinzessin of Ertelung? Me alegro de que haya recuperado el ánimo. Creo que no vamos a seguirle el juego, I concur. Now, let us rejoice and celebrate this historic moment for the Immenachreich. Oh, what Main Fräulein means is that she entreats Sí, you lo he to entendido. celebrate the arrival of the Immenachreich. Y no ha dicho todo eso, pero bueno, sí. And great joy. Vale. Right, we get it. Please don't translate her words back into official speak. Eso. Mona está ya cansadilla, A theater performance in a nation like this must be quite an experience. Sí, a ver, con todos As for the pollos de puzzle I'm piedra. working on, I should have an answer soon. Oh, there's something we've got to do. Your Highness, Oz, please excuse us for a moment. Very well. See you soon. Y mientras tanto, Xinyan y Kazuha mirando detrás. En fin. Let's try to contact Venti again. ¿Aquí en medio? Vale, ok. Dodoko. Oh, it's you. Esta... ¿Qué? Creo que nunca la había escuchado. No, sí, es que iba a decir... Es que se parecía a la de Kusanali, la de cuando apareció en el tráiler. Creo que nunca la había escuchado. That isn't the tone deaf bard. ¿Quién eres? You're right, we've never met before. Se parecía a la de I wanted to Kusanali, sí. communicate with someone beyond the islands, but you can't do that right now. So, I cut off your connection. Ah, Huh? ¿por qué? Wouldn't you rather find out the answer for yourself than ask someone else? The fantastic mirage represents the deep dream, the most fundamental reflection of the human heart. A ver, yo entiendo que me esté diciendo esto, rollo de que es más chuli si vemos nosotros mismos qué es lo que está pasando. Pero, ¿cuál es el punto de meter la puta pelota esta para preguntar a Venti y luego no usarla para nada? Porque es que le hemos preguntado a Venti para absolutamente nada. O sea, es rollo como que... Este rollo de hablarle a Venti con la pelotica no vale para nada. O sea, ha sido una decisión de última hora o alguna mierda que dice... Ay, tenemos que meter a Kusanali en el evento por un poco de foreshadowing a 3.0 o algo así. Es que es lo único que se me ocurre. Es lo único que se me ocurre. Que lo hayan metido de última hora porque es que no pega nada con lo que está ocurriendo ni con absolutamente nada de lo que va ocurriendo en el evento. Go see for yourself. Witness everything with your own eyes. And when this is all over, tell me what you feel about it. Definitivamente es Kusanali. Me suena muchísimo la voz a la de Kusanali. La Kusanali es la arconte Dendro, ¿vale? De Sumeru. Colgó la llamada. Oh, this is weird. How was she able to cut off her connection to Venti? And why would she want to know what you feel? Nope, Paimon doesn't get it. Yo tampoco. Kinda eerie, but Paimon will protect you. Paimon will be there for you no matter what. Joder con el foreshadowing, Paimon, cállate la boca. Mantengámoslo en secreto. ¿A quién se lo vamos a decir? No había rastro de malicia en las palabras de esa persona. Más bien parecía que quería comunicar algo. No sé qué respuestas pretende obtener de mí, pero esperaré hasta haberlo visto todo. Vale. Hemos completado la misión de Fischl. Y bueno, ahora me dice lo típico, que hay que ir a un dominio a matar cosicas, ¿no? Sí, básicamente hay que ir a un dominio a matar cosicas. Vale, no hemos visto, no nos ha puesto ningún de esto, Uy. Me explica ahora un puzzle. No nos ha puesto ningún teatro ni nada. Qué mal, ¿no? Las bufandas azules no mienten, las bufandas rojas suelen mentir. Eso no significa que mientan siempre. Pero vale, a ver.
Punto People suspensivo. change their minds as they would change their stance, but sometimes it is wise to chart your course based on the prevailing wind. Seeker of secrets, I wish to know who among these was truly deceived. Well, did you bring the goods? I did. You have what I wanted? Drogas. Come on, bring him out. Let him feast his eyes. Let me count. 1, 2, 3. Yep, 10 shinies. ¿Ten shinies? Y el pollo de Diluc, perdón. They're all fake. Be careful. Le acaba de susurrar que son todos falsos. How come these shinies don't look as shiny as they're supposed to? You're not gonna take the shinies without giving me the goods, are you? That's not how this works. Goods. I knew you wouldn't be honest, so I didn't bring the goods at all. No, today I'm the one bringing the goods. I've got them right here. ¿Qué nos... What do you mean? Oh, I see. You're with them, aren't you? ¿Qué está pasando? Sorry. I went to a lot of trouble to bring the goods here. Come on, take the goods. Come on, boss, take the goods. Wait, what? So you two aren't with them after all? You're too green to be contending with me. I played along to lure you out. Looks like it was worth it. ¿Qué? Vaya mierda de obra. Seeker of secrets, have you found the one? Who among these was truly deceived? Este, ¿no? Absolutely fine, mein Fräulein. Ya, es que... Destiny has brought me hither. ¿Qué cojones ha sido esta puta mierda? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha sido esta puta mierda? ¿What? ¿Pero qué ha pasado? Vaya puta mierda de obra de teatro, qué mierda. Lol, perdón. No hay que meterse con ellos. Pero, bueno, a ver. Vale, vamos a dejarlo aquí para el vídeo. No sé muy bien qué ha pasado, sinceramente. No entiendo muy bien qué es lo que ha ocurrido. Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado. Y bueno, tenemos el traje ya de Fischl, lo conseguimos ayer. Igualmente, hoy habría sido para coger otra concha más si es que nos faltaba una. Y vale. Chao. No entiendo muy bien qué es lo que ha pasado, ¿vale? Pero bueno, de alguna forma he resuelto un acertijo por algún motivo que desconozco. Está bien también, ¿no? Voy a comprobar una cosa, ¿vale? A ver. Básicamente, esta creo que ha sido la peor misión. Sé que es un poco feo, pero es que no ha sido nada especial, rollo. Ha acabado todo un poco igual. El final ha estado bien, pero el resto de la misión ha sido como muy larga y tediosa, es la palabra que estoy buscando. No sé muy bien qué es, pero no sé, no me ha gustado tanto como las otras 3, incluso la de Xinjiang, que también era un poquillo más allá. No he estado especialmente... No, perdón, ha sido 2, ¿no? Porque claro, estaba... Lo primero era lo del barco, no tenía nada que ver con... No tenía nada que ver con el... ¿Cómo se llama? Con los personajes del evento. O sea, creo que incluso los Fatuis me han gustado más que el este. Bueno, voy a hacer una consulta sobre una miniatura de un vídeo, ¿vale? Y vamos a ver qué puedo hacer ahora, porque claro, se ha desbloqueado una zona como muy grande ahora, pero no he visto qué tipo de mecánicas hay. A ver, un momento. Vale.
Y me queda poner un titulito. Tengo que cortar luego también la esa, pero bueno. Las islas se están poniendo muy bonitas, ¿eh? O sea, están bastante bonitas ahora. Quiero ver la Ciudadela de la Noche, que es lo que tenemos de evento ahora. Uy. Que es lo que tenemos de evento ahora y es como lo más... De esto, lo más importante ahora mismo. No tenemos suficiente aún para poder invitar a Fischl, ¿eh? Aún necesitamos uno más. Bueno, el último, ¿no? El de... Ay, ¿qué es esto? Cofres. Solo me he dejado cofres, vale. Vale. Voy a... Vale, ya me han confirmado qué poner. Y me falta ver cómo se llama la misión de Fischl, que ya no me acuerdo. A ver. Invitation Fischl. Vale, impacto directo, primera exploración. Va a ser todo lo de los personajes igual, ¿verdad, rollo? No parece que haya mucha cosa entre las misiones estas de evento, rollo. El gameplay es lo mismo, son matar cosas y ya, o sea, no tiene mucho misterio y tal. Ay, pero bueno, a ver, no me parece mal, ¿vale? Hay bastante más historia. Es que básicamente han metido la historia como de 5 personajes en uno, porque también nos están metiendo ahora a Kusanagi en medio. Y digo, bueno, vale, ok. Me quedo un poco rayado, pero está bien. Vale. Vale, y solo me queda mirar una cosita más. Aquí está. Que quiero ver cómo se llamaba la misión, que es que era como su nombre súper largo. Apocalipsis de la Noche Eterna se llama, joder. No me va a caber ni de coña, pero bueno. Apocalipsis de la Noche Eterna. ¡Me ha cabido! Madre mía, me ha cabido. Soy puto amo. Vale, pues esto ya está. Hay que activar la monetización siempre. Y vamos a hacer el cosita este. A ver, puedo permitirme hacer estas tonterías ahora porque es que no hay nadie en el stream, ¿vale? Por eso me pongo aquí. Igualmente estoy hablando, ¿eh? Estoy dando información relevante y tal. Estos minijuegos son de dar... O sea, de dar muchos bichos de golpe, así que vamos a ir con el setup de muchos bichos. Voy bien así. A ver, me da un poquito de cosa no ir con Fischl durante el evento de Fischl, porque es como que... No sé, es como que pega más. Vale. Vale. Todos tienen un efectito como este. No le presto mucho atención a los efectos estos, pero bueno, este concretamente dice que reinicia el TDE de las habilidades definitivas, ¿eh? Eso está bien. Vale. Oye, un momento. Ahí. Tengo que entrar. Vale, este es un daño en AOE. Este no es el mismo. Es que hay otro que es como más clarito y tal. No sé en base a quién hace la maestría. O sea, hace el golpe de eléctrico este que luego hace... ¿Es en el mismo lado? Desafío final. Solo hay 2 desafíos. Esto es igual que el último, ¿no? O sea, no me está obligando a moverme por el escenario como el resto de misiones, ¿no? A ver, no es tan mal tampoco. Bueno, eso me pilla desprevenido. En la otra misión, en la de Xinyan y la de Kazuha y tal, teníamos que usar a... ¿Cómo se llama? O sea, tenemos que ir, perdón, por el escenario normal, el del evento y tal, y luego nos ponía en una sola sala, pero ese es en el siguiente, cuando termine esto. Si van a ser los 2 iguales, no veo por qué habría que hacer el otro. Ah, mira. Eso me recarga la E, ¿no? Sí, desafío completo. Vale. Voy a ver, voy a darle al otro. Igual hay algo diferente, algún boss o algo que sea más chuli.
No, son simplemente bichos diferentes y ya. Vale, aquí hay más Slime Spiro, así que vamos a cambiar a Zongli por Hayato. Join you for a walk? Ahí está. Creo que va a ser más sencillo así. Es porque en este sí están los efectos estos que no me han dado antes. Uf, estoy muriendo bastante fuerte, ¿eh? Claro, ahora no tengo a Zongli. Ups. Tengo que aprovechar las ulti para esto. Vale. He hecho bien en ponerme a Hayato, madre mía, Dios mío. Esto hubiese sido horrible, pero de verdad, si no me llego a poner a Hayato. A ver, iba con el otro, ¿cómo se llama? Iba con Zongli como DPS para quitar los escudos de fuego, pues le puedo tirar aquí una vida y media. Vale. Pues la única diferencia es que en este hay fuego y en el otro no. Ahora mismo me da igual, vamos a completar este, pero no sé, es un poco tontería. Hay unos... Bueno, una de la parte del evento, la que te da mora y tal y todo esto. Sí, aquí, la que te da mora y cristal. Hay que pillar los efectos estos chulos, ¿eh? Así que voy a intentar forzar ahora a ponerme a quitar eso. Porque es que... Esto. O sea, si no los cojo y me pongo deliberadamente a matarlos así, no consigo hacer nada. Es que tengo demasiada fuerza, básicamente. Tengo demasiada fuerza. Vale. Podemos matarlos igualmente solo con esto. Parece que el tiempo da suficiente. Pero tengo que ir viendo por dónde salen. Es que si no me los cargo. Tendré que matarlos para que aparezca el siguiente. No, mira. A ver. Este es el bueno, este es el de AD. Es que este es el que no tengo nada completado. No sé cuándo se va a completar, ¿vale? Pero lo que pueda es tirar el matarlos así, pues lo mato así. Aún hay mucho tiempo, y tardó súper poco. Si me veo que me queda un minuto o algo así, entonces sí que me pongo a matarlos, ¿eh? Pero es que eso, no le presto mucha atención al efecto este de electro y tal. O sea, el efecto en general de los dominios. Y luego y luego me tengo que poner a hacer un intento exclusivo. Vale. Me va a faltar alguno, ¿verdad? Voy a no pegarles. Creo que se van a morir igualmente, ¿verdad? ¡Sí, se mueren igualmente! Puto 20, qué joda. Vale, vamos a mirar a ver si lo he conseguido, ¿vale? A ver, uno de ellos estaba ya casi. Me faltaban dos hacer cosas. Me faltaba el de pegarle con el electro. Lo he conseguido. Vale, ya está. Muy bien. Los demás también los hice, ¿vale? Los hice ayer y tal. Que me faltaba... Justamente en el de Xinjiang me costó un montón hacerlo de ondas de ataques descendentes y tal. Que en esta cuenta no tengo asiado ni nada. Vale, aún falta un poco para esto. Solo he llegado a 1800, así que aún no puedo invitar a la princesa. Me falta una misión más, que es la de Mona. Pero bueno, podemos por lo menos comprar todo esto. Que los cristales, pues bueno, le pueden dar bastante por saquito. No hay nada más en lo que gastar las conchas igualmente. Vale. Y a ver qué ha aparecido nuevo. ¡Hostia puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hostia puta! ¡Qué susto! A ver, hola, Fischl. Hola, Oz. Thank you. Oh. Mein Fräulein, I was merely doing my duty. You need not thank me. Rather, it's my honor to follow you. Then I shall grant you the honor of accompanying me to the performance. ¿Sí que hay una obra? Es que... no me ha quedado muy claro, la verdad, con lo de antes. Como se acaba la misión y tal. Bueno, están hablando. Hay una misión por arriba.
No sé si debería empezarla o no. No estoy seguro de si debería empezarla. Anda, un pollo. Qué hermosas son las alas de una paloma blanca. ¡Oh, no! No, 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 no. Otro horny. Otro horny no, ¿eh? Otro horny no, por favor. Vale. Welcome. Welcome. You must be the world famous traveler, and this must be the traveler's best companion, Paimon. Sí, algo así. How did you know our names? You are the island's most distinguished guests. Of course I know who you are. After all, I am... You are... I am the world famous head of Twilight Theater. Así que hay gente que se refiere a sí misma como famosa. No me esperaba que la emisión empezase automáticamente, la verdad. Pero bueno, menos mal que seguía en stream cuando he venido, supongo. Así que hay gente que se refiere a sí misma como famosa. Say you're world famous, but we've never heard of you. It's fine. Now you have. Bueno, a ver, ahí me ha pillado. Amount of work, our play, Tale of the Sword-Wielding Princess, is finally ready for the stage. Sword wielding, ¿eh? Ha dicho sword. In this play, each with 2 scenes. My distinguished guests, you have come at the perfect time. The show is about to start. Please take a seat. I still need to take care of something backstage. Please excuse me. You are about to witness the debut of Twilight Theater's best ever play. Please Es la primera vez que hacen algo y es un director famoso, en fin. Vale, interactúa con el tablón de la entrada del teatro para comenzar con los preparativos de la función. Ahora con las estatuas cuervo para saber qué actores deberán subir al escenario. Escucha las pistas del narrador para confirmar qué actores deberán subir al escenario. A ver, ya sabemos que los cuervos rojos mienten, ¿no? Ayuda a las estatuas de cuervo que representan a los actores para subir al escenario y colócalas en la ubicación adecuada. Vale. Tengo que hablar con los cuervos. Vamos a ver la primera pinta. Upon hearing of human dreams precious as gold, an Este es el narrador. insatiable evil dragon descended upon the kingdom. Oblivious to this ill, the king and his princess continue to debate the content of their meal. Meat or vegetable, though the princess' most loyal servant would have proposed both to end the squabble. But few knew his name, and fewer still cared for his counsel. And then the evil dragon appeared. ¿Quién? ¿Dónde está el Evil Dragon? Cider in hand. ¿El Evil Dragon dónde está? ¡Ay! Sinja. Hola. Vishal's rebuttal totally rocked. It was so dramatic and so powerful. I didn't want to interrupt her, or I would have started blasting out a backing track. The stage is set up and everyone's here together. Oh, love this feeling. Let's celebrate this special occasion together. Vale, pero les falta el dragón. Ayudar al actor a subirse al escenario. Este es el dragón, ¿no? Dreams like gold. I wonder if they will be flavorful. Oh, these uneven tiles on the ground knock the wind out. ¿Esta es la voz de Semnas de Kingdom Hearts? Good, very good. Though you are puny, you harbor dreams grand enough for myself. ¿Esta es la voz de Semnas de Kingdom Hearts? ¿Qué cojones? No, no. Be gone, evil dragon. Evil dragon? How laughable. A dragon as illustrated and thoughtful as myself should surely be granted enlightened. Pone palpazo en el título, por favor. To covet treasure, yet I have found the dreams of puny man more enticing than jewels. It is most spectacular how man can stuff their minds with dreams, whether they be starving or full. Human dreams are more precious than gold, or so they say. Today I Ya se ha posicionado cerca de los demás. My hunger
wears away at my control. I must feast as soon as possible. Eso no suena para nada malvado. If you value your own life and those of your kin, then offer up thy sacrifice thereupon. Nada. No es para nada un dragón malvado. Sacrificio. Va a aparecer un sacrificio por aquí. ¿Soy un sacrificio? Hola, buenas, soy sacrificio. To see me as a coward, are your vile eyes mere reflective stones? Dreams and nobility are my lifelong pursuits. I will not give them up for you. Vaya mierda de obra, por cierto. Dragon, the kingdom won't cower before you. O sea, este es el ñordaco de obra más grande que he visto en muchísimo tiempo. I must urge that you reconsider, though courage fills your measly soul. Which choice is more favorable between sacrifice and annihilation? Creo que... Some time will surely show. I will find some rest in your city outskirts, but before nightfall, I will return for my fill. No sé si debería mirar esto siquiera, es que me está aburriendo muchísimo. Your palace shall be my hunting grounds, and your halls my stove. O sea, sinceramente creo que preferiría pegarme con una piedra en los cojones antes que seguir viendo esta obra de teatro, lo cual quiere decir que no es muy buena, ¿eh? Ah, bueno, un cofre. Mira, eso está bien, eso está bien. Eso está bien, vale. Ver la segunda mitad. A ver, es una mitad, por lo menos solo queda la mitad, venga. Dice que el dragón se va a comer muchas cosas. The hubristic dragon departed the castle for a short break. The righteous king had no intention to yield and planned to call upon his banners to conquer evil. Venga, van a cargarse al dragón. Ah, esa es la princesa, lol. My child, you forget yourself. A princess cannot march. Your place is not in battle, but within the boudoir. Joder. Bueno, pues me voy a sentar. ¿Puedo sentarme? I have not forgotten your teachings. I cannot give up dreams and nobility. Que vaya puta mierda de... En fin. Yo entiendo que la historia va con moraleja y tal, pero es que en general está muy mal representada. Son pájaros de piedra. Bueno, pollos de piedra. Ay, no bostezo nunca. Estoy bostezando. Así de aburrido estoy. Tengo que ver cuál es el premio, básicamente, porque es que es lo que va a decidir si lo subo o no. Es que por una mierda, loco. With no name or honor, how do you propose to protect her? A ver, es su escudero o algo así, ¿no? No sé si lo he mencionado en algún momento, pero a mí el teatro me parece aburrido como mínimo. Exasperante tirando a más fuerte, pero eso. All waited patiently outside the palace, eager to step into the throne room. Que bien podría quedarme callado, si es que no pasa nada. The world famous fighter, Attendant A. His glory is resplendent, and his travels the epics of the day. No pierde un poco el... Within the realm, only the most ignorant have not heard of the hero or given him acclaim. O sea, que está llamando necio al rey, ¿no? O sea, la cosa es que no pierde un poco la gracia si... ¿Cómo se llama? Si... el señor este, el héroe este súper chulo, o sea, le acompaña a la princesa guerrera o lo que sea. Vamos a hablar con las pollas. A phenomenal plan takes time to formulate. No, Use your brain, no. Cállate. See, this cloak has a very colorful history. No me interesa. You say you didn't know? Here, I'll tell you all about my name. Vale, vamos a ayudarle. You say you didn't know? Here, I'll tell you all about my name.
The often indecisive and overcautious tactician, Attendant B. Specialist in surviving any and Estos son los everything actores in del one resto, ¿no? piece. Supongo. Uno habla de una capa y Is he todo otra cosa. paranoid or simply meticulous? No consensus exists. Vale. See, this cloak has a very colorful history. A phenomenal plan takes time to Este. formulate. Use your brain, not your fists. Ahí está. A phenomenal plan takes time to formulate. Use your brain, not your fists. You think I'm afraid? Don't discount my field expertise. A ver, narrador, dame la forma de salir. Finally, our preeminent dragon slayer, Attendant C. Dragon slaying is a piece of cake, if you must ask me. The slayer recounted his many legends, showcasing spoils for all to see. Vale. Este es el de la capa ahora, ¿no? Venga. See, this cloak has a very colorful history. Me cae mal el héroe, me cae bien el primero. El resto, bueno. The warriors have arrived. Ah, they are ready to fight. Ah, van los tres juntitos. Vale, ok, bueno. Their names are so long and complicated. Why is that? To project shock and awe, people often exaggerate their deeds. Oh, I must be ignorant. I've never heard of such a trend. Trend, en fin. Welcome, brave warriors. May you persevere and prevail against the obstacles ahead. Vale, parece ser que todos son unos inútiles. Por eso es lo que me fallaba a mí. Es que son todos unos inútiles y lo va a cargar la princesa, ¿no? Venga. A triumph for our princess is at hand. Oh, wow. The Ya no princess me cae need bien. not fear with me by her side. The dragon will fall in no time. A ver qué dice el segundo. A dragon poses no threat. My plan will make it flee with its tail between its legs. Ahora hablan en rima, hablan en verso. Joder. Friends, Dios, qué vaya mierda de actuación. but you may not even have to fight. My slaying prowess is acclaimed throughout our land. The dragon will tremble and scram. Ay, tengo ganas de preguntarle a Xinjiang qué le pareció la obra después de So, esto. accompanied by her loyal servant, Como sea un cofre común. as well Dios as the mío. 3 famed warriors, the princess set out on her quest. Vale, no es un cofre común, supongo. Hi, man. Traveler, what did you think? Please tell me your thoughts. Ah, ahí acaba de verdad. Vale, o sea, se va con los tres héroes. Ok, podría haber estado bastante mejor. Room for improvement. Let me write that down. Anyway, please stay tuned. There are 4 more acts in this play. ¿Qué? And they'll be shown on various stages on the island. Don't miss out on the best show of Twilight Theater. ¿Qué? You can watch the middle 3 acts in any order before the final act. And when the final act begins, please hold your breath for the grand, decisive battle. Wow. Stay tuned. No quiero ver esto. He said there are 4 more acts after this. If we see a stage on the island, shall we go check it out? ¿Por qué? ¿Por qué querríamos ver esta puta mierda? ¿Qué pasa? Official's rebuttal totally rocked. It was so dramatic and so powerful. The No, stage is no set, dice let's nada. celebrate the Xinjiang no tiene nada que decir. A ver, yo lo entiendo, no me entendáis mal. Yo entiendo perfectamente por qué no querría decir nada sobre la obra. Ahora bien, porque el juego está intentando que haga 3 veces más esto. ¿Por qué? ¿Por qué, eh? O sea, ¿en qué momento? Es que ni siquiera se puede saltar el diálogo así a lo rápido como en los diálogos normales. O sea, tienes que esperar a que cada personaje recite su diálogo y estar atento para luego poder completar el puzzle. El premio de esto tiene que ser muy gordo o algo, ¿no? Es que no lo veo, ¿eh? O sea, no...
No lo veo, o sea, no lo veo. Veo aquí un pollo. Es que no quiero hacer esta mierda. Y es que seguro que el premio va a ser como algo gordo, rollo. Yo qué sé, 100 primos, 200, algo así. En fin. Nunca pensé que alguien podría encontrar este lugar. Esta es una ruta de práctica creada expresamente para afinar la pericia de vuelo. Creo que lo dejé bien claro. No permitiré que nadie tenga el título de rondador noctural. Rondador noctural. Título de... mostrar un título. ¡Ah! Esto no lo han dado antes en un cofre. Bueno, lo he pillado en realidad. Vaya, es realmente el título de rondador noctural otorgado por su alteza. Aunque no sé cómo obtuvo el permiso de nuestra princesa, puedo ver que usted es alguien con recursos. Sin embargo, le advierto de que esta ruta es sumamente peligrosa. Le recomiendo que lo piense de nuevo. Venga a verme cuando se haya preparado mentalmente para arriesgarlo todo y tenga la certeza absoluta de querer desafiar esta ruta. Vale, va a ser volar y ya, ¿no? Veo que no le faltan agallas. A ver, se me da bastante bien a mí todo esto. No ponen tiempo ni nada. ¿Y por qué esto es una ruta complicada si me están poniendo todos los... Me están poniendo literalmente todos los giros y los cambios y las cosas, no sé. No lo veo... No lo veo complicado, pero para nada, ¿eh? O sea... Ok. A ver, está Diver. Estoy volando y tal. Pero... ¿ya está? ¿Esto es todo? ¿Qué hago? ¿Vuelvo de nuevo a hablar con él? Lo que he hecho es subir. ¿Y ahora qué? Hablo con él de nuevo. Voy a hablar con él de nuevo, a ver qué me dice. Es asombrosa, reconozco que tienes talento. Toma esta recompensa por los valientes que conquistan esta ruta. Sin duda, aunque la emoción de volar es corta, la alegría de alcanzar tus propios límites se vuelve inconcebible. Que estas aguas te recuerden por tu valía por el resto de la eternidad. Ok. Vale, ¿me dice algo más? No, no me dice nada más. Ok. Solo ha sido dar una vuelta y ya está. Ok, vale, está bien, mira, me parece bien. Si es que no... Uy, ahí hay alguien. Esa es Mona. Vale, está Mona por ahí. Vamos a hablar con Mona. A ver qué nos dice, yo que sé, igual... Igual nos dice, hola, buenas, estoy aquí para devolver mis poderes a su antigua forma. Madre mía, hay más pollos por ahí. Dios, es que me da tantísima pereza las pollas. Hablando de pollos. Frito. Falta uno. Falta uno. Eso podría haber salido muy mal, ¿eh? Casi me mata este gilichurro. Hola, Mona. Fischl's dilemma was indeed within herself, but there was only one phantom, not a swarm, so my guess was a little off the mark. A ver, hemos encontrado a otro que está interceptando mi llamada, ¿no? After all that she went through, it's good that she finally got to reconcile with herself. Still, it looks like I won't be free from this court archmage role anytime soon. Y no le gusta. Está bien, ¿no? Es archimaga. Ella también es archimaga, ¿no? El rollo título real. Cuánto pollo. Lo que me han dicho de las bufandas rojas y tal era solo durante esa mini quest o como sea, porque no lo han vuelto a decir. Ay, esta es la casa de Fischl real, ¿no? Hay aquí flores de estas, ¿cómo se llama? Setas de estas filanemo, de las que se usan para cli y tal. Esta casa está hecha polvo. Hay un sello aquí. Este es el viñedo. Es una referencia al viñedo, mejor dicho. Llaman a la puerta. Cobro noctívago cobarde. Por favor, no me hagas daño y ni se te ocurra entrar. Dices que no eres ninguna mala persona ni un monstruo, pero no te creo. No voy a abrir una puerta. Ya lo he repetido 1000 veces. No voy a abrir la puerta. Largo de aquí.
Igual cuando llegas a las 1000 sí que te abre. Vale, hay que encontrar otra forma de entrar, ¿no? Asumo, o sea... Ups. A ver. Ahí está. Ay. Voy a ver si encuentro algo por aquí arriba. No parece que tenga nada de chicha todo esto. ¿Puedo intentar entrar por algún lado? No veo... Ah, mira aquí. Ah, no, eso era una seta. La he cogido a través de la... del suelo, creo. No lo veo. Igual por debajo hay alguna cueva, alguna mierda. Uf, no, es que está justo en la orilla. Vale. Voy a ver si hay algo más desde este lado de aquí, que es el que menos he mirado. Ah, aquí es el otro teatro. Dios mío, no quiero hacer esto, ¿eh? No, 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 no. Es que no quiero ver el teatro. O sea, lo haré, ¿vale? Porque hay que hacerlo y tal, pero es que no quiero sufrir esto ahora. Vale. Vale. Voy a juntar los objetos, que me da un poco de pereza buscarlos. Sí, no parece que haya otra misión de esas como la de... como la del cuero. Hay más misioncillas pequeñas que todos estos parece que van a dar algún... Mira, si es que tienen sus raíles y todo. Todos estos van a dar algún cofrecillo y tal, pero no parece que haya una misión de estas chulas. Y definitivamente la del... ¿Cómo se llama? Un momento. Esto, la de la princesa guerrera, no tengo ninguna gana de hacerla, ¿eh? O sea, si este es el premio de verdad... 40 primos, es que voy a pasar del tema, mutearé el juego y me pondré a hacerlo en otro momento bastante más adelante. O sea, es que no me apetece nada, nada, nada. Es aburridísimo, ¿eh? La obra de teatro esta. Ay, pero bueno, no... A ver, ya tengo localizados los tres... Los tres lugares. El segundo es ese de allí. Este es otro. Nos faltaría uno, en verdad, ¿no? Sí, nos faltaría uno. Hay muchas casas rotas. A ver, puede ser que vuelvan al inicio o algo así en el otro. Ah, una concha por allí. Vale, vamos a coger esta concha, venga. A ver, es lo único interesante que podemos hacer ahora mismo, coger esta concha. Porque es que las misiones estas de los cuervos, Dios mío, no quiero, ¿eh? O sea, es que no quiero. O sea, me niego a sufrir eso. Anda. ¿Puedo cogerla directamente? No parece que me dejen cogerla, ¿eh? Agua, por favor, tengo sed. Vale. Bien así. Debajo hay cosas brillantes. Debajo hay cosas brillantes. Este es el mismo de antes. Porque este. ¿Cómo puede hacer que suba el nivel del agua? Arrojar piedras. Parece que hay unas... Ah, no, 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 no. Es que le tengo que dar a entregar. Ya está. ¡Yay! Caracola retratadora. He completado algo. La caracola salió flotando del pozo. Al fin y al cabo fue afectada por la ilusión. Tal vez habría un poco de aire en su interior. ¡Wow! ¡Fantástico! Está apareciendo una imagen, Ned. Mira ahí adentro. Es un... ¡Ah! ¡Un fatui!
No te muevas, detrás de ti. ¡Ah, otro Fatui! No me asustes así. Sí, son los dos Fatui de antes, ¿no? Sí. No, ahora mismo lo vemos más de cerca, solo la imagen creada por la caracola. ¡Qué susto! ¡Wow! 2 detectores de señales. ¿Sabes cuánto? Cuando lo llamaron pensé que iba a caerle un castigo bastante severo, pero resulta que solo era para asignarle un cargo ligeramente más engorroso, menos mal. Vale, no sé si habéis estado viendo la misión, bueno, la historia de los Fatuis estos, pero este Fatui, el de Geo, desertó, ¿vale? Y este es como su capitán y tal, y estuvo intentando, bueno, retenerle. No sé por qué desertó, no sé por qué se fue y tal, pero eso, es más o menos la historia. Desertó y el capitán le estaba esperando, luego volvió y comunicó el cosa este, tiró también su plaquita, ¿no? Su medalla y tal de Fatui buena onda. Sí que teme que le des un sermón, es como si fuera tu hermano menor, aunque tal vez lo que de verdad teme es defraudarnos, ¿no crees? Al fin y al cabo no solo somos compañeros de escuadra, pero a veces también... Pero a veces parece como si fuéramos familia. Con que una familia. Vamos, se siente como si hubiera escuchado algo que no debía. Estos Fatui de la imagen no parecen tan malos. Sí, como aquel al que le hicimos bullying porque era retrasado mental. O sea, de forma literal. Caracola desplazada 3. Voy a ver cómo tengo las caracolas. Igual tengo ya la historia esta completa. Imagen sin desbloquear. Falta una. Rastreando el pasado. Nos falta una. O sea, esta es toda la historia, ¿eh? Se ve que estaba trabajando duro y tenían en consideración todo lo que estaba haciendo o algo así. Luego se fue durante un tiempo y luego volvió cuando, yo qué sé, se fue con sus colegas o algo. Es que no sé muy bien qué pasó, ¿vale? No me he enterado muy bien de ello. Aún nos falta ver qué ocurre después. Uy. Bueno, pues bien, hemos conseguido una caracola más. Nos falta una, ¿eh? Ahí me he muerto. Quería ir al islote ese de ahí. Nos falta una caracola. Es la número 20. No... Es el mismo pozo, ¿no? Sí, es el mismo pozo, vale. No... No es una historia especialmente interesante, pero como mínimo es más interesante que el rollo este de los cuervos haciendo una obra de teatro. Vale, ahí arriba hay una casa. Quiero ir a esa casa a ver qué nos dicen. Solo quiero ver qué hay, o sea, tampoco es que me vaya a poner ahora a hacer todas las misiones del cosa este, ¿no? Pero eso, quiero ver qué me ofrece estas islas, porque hasta ahora la misión de Fischl y por lo menos lo que veo de la parte del evento de Fischl es lo peor, la verdad. O sea, es que el puzzlecito este de Fischl funciona mal, sinceramente, funciona mal. Falla porque le da la gana. La historia de Fischl está un poco como cogida con pinzas. Han insertado ahí no sé qué de Kusanali. Está considerablemente peor que las otras, ¿vale? Que las de Xinjiang y de Kazuha. Vamos a... No parece que haya nada. Esto es simplemente un spot para coger setas filanemo y ya. A ver, es posible que sea solo eso. Si está Klee en el banner y tal, puede ser que eso sea todo. Vale, ese es otro spot más, vale. Ese sería el último, ya es el cuarto de los teatros. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Es que no parece que haya nada interesante que hacer. O sea, esto es explorar un rato dando vueltas y ya. Y además la misión esta de los cuervos es que... Es horrible. Es horrible. No quiero hacerla. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y ale. Chao.